Vamos a aplicar en este momento la valoración risk neutral. El procedimiento es estimar, como ya lo hicimos, los precios finales de la opción, que no son otros que los valores intrínsecos al vencimiento, porque allí ya no hay duda. En ese instante se ejerce la opción y el valor que se obtiene en cada mundo futuro es este o este o este, dependiendo de cómo se haya movido, cómo hayan sido las realizaciones futuras. Y nos vamos devolviendo hasta el momento cero, donde obtendremos el valor inicial. Entonces, el valor aquí va a ser igual a la probabilidad P de que el precio haya subido más la probabilidad 1 menos P de que el precio haya bajado, descontado un periodo en el tiempo. Y esto es una fórmula que repetiremos para todas las estimaciones. Entonces, P y 1 menos P están fijos. Y con este cálculo nos devolvemos hasta el periodo cero. Calculamos estos por facilidad, pero estos no hacen parte del árbol, simplemente los eliminamos. Y llegamos a que el precio, utilizando la fórmula risk neutral de un call europeo, es de 1830,93. Vamos a continuación a calcular el valor, utilizando este método, de la opción americana. La diferencia entre la opción americana y la europea es que en cada momento del tiempo, antes del vencimiento, yo puedo ejercer la opción, o sea que debería comparar el valor obtenido descontando los precios futuros con lo que obtendría si la ejerciera en ese momento, que sería este valor. Y ese procedimiento se repite para todos los nodos hasta llegar al punto cero. Los valores finales son los mismos. Y la fórmula es casi igual, solo que debemos escoger el mayor valor entre el valor intrínseco, que es el que mencioné aquí, lo que obtendría si la ejerciera, y el descontar los precios futuros, este valor por el valor de P fijo, más el valor inferior por 1 menos P, fijo también, descontado un periodo del tiempo. Y esta fórmula nuevamente se repite hasta el momento inicial. Nuevamente borramos los valores que no son de interés, hacen parte del árbol de precios, y llegamos en este caso a un valor similar. Como vemos, no hay diferencia entre el valor de un call europeo y un call americano para una opción estándar. Veamos si esto mismo se cumple para la opción put. La lógica es la misma. Calculamos el valor intrínseco del put. Recuerden que el put, su valor intrínseco es el máximo de X. Este valor. Lo fijamos la fila para poderlo mover. Menos S. Ese sí queda completamente libre. Y este es la evolución del valor intrínseco. Fíjense que a diferencia del call, el put tiene valores diferentes a 0 en la parte inferior del árbol, ¿sí? Porque recuerden que es el máximo entre
X menos S, y cuando el precio es muy bajo, X menos S es positivo, por lo tanto este valor es mayor que 0. A diferencia de lo que pasa con el call, donde los precios, los valores intrínsecos se dan por encima de X. S, recuerden que el valor es máximo de S menos X, 0. Entonces este valor S menos este X es positivo, por lo tanto aquí tenemos valor intrínseco para el call. La comportan en formas opuestas. Ya tenemos el valor intrínseco. Recuerden que en el vencimiento no hay duda de cuánto vale la opción. Ya no queda más que ejercerla. Y para estimar la opción europea replicamos la fórmula que habíamos calculado inicialmente. Como tenemos fijo todo, simplemente copiamos la fórmula acá y llegamos a este valor, que es el valor de la opción europea de venta o put. Vamos a calcular ahora la opción americana. La fórmula que vamos a aplicar es la fórmula americana. Esta misma fórmula nos sirve acá. Tiene la misma estructura. Simplemente la copiamos. Y aquí vemos, a diferencia de lo que habíamos encontrado para la opción de compra, la opción call, que una opción americana de venta vale más que una opción europea. Aquí es interesante ver dónde se producen diferencias. Por ejemplo, los valores finales son los mismos para ambas opciones, tanto la europea como la americana. Y ya vamos viendo, por ejemplo, que en este caso, en esta condición, vale la pena ejercer la opción antes que mantenerse con ella al vencimiento o venderla, porque si la ejerzo obtengo 5.945 y en este caso sabemos cuánto es el valor de no ejercerla, que es 5.854. Entonces vemos que el valor de ejercerla es superior al valor de no ejercerla, por lo tanto aquí la ejercemos y entonces esto empieza a jugar de esta manera hasta que llegamos al periodo 0. Entonces aquí ya tenemos el valor de las opciones europeas, americanas de compra, europea y americana de venta, para una opción de compra y de venta similares a las que habíamos calculado previamente. Entonces ya tenemos, digamos, los tres métodos: el método por simulación, el método de Black-Scholes y el método risk neutral. Con esto ya hemos valorado una opción estándar, tanto de compra como de venta, aplicada a la acción de Nutresa. Las fórmulas previas calculadas podemos verlas todas juntas en esta hoja final donde presentamos nuestros resultados en forma gráfica. Aquí tenemos una tabla de datos que crearemos donde compararemos el valor intrínseco del call con la fórmula que planteamos inicialmente, el call siendo delta 0 acciones más B sub 0, y la fórmula de risk neutral para el call y para una opción europea, y una fórmula risk neutral americana para una opción americana. Y repetimos este mismo cálculo para la opción put o de venta. Entonces aquí vamos a estimar las cifras que vamos a calcular en estas columnas para diferentes valores de S. Entonces la primera es el valor intrínseco del call. Sabemos que es igual al máximo de la acción, S sub 0 en este caso, menos X. No hay necesidad en esta formulación de fijar las celdas. Mientras que el put es el máximo de X menos S sub 0, 0,0. Entonces ya tenemos los dos valores intrínsecos. Ya veremos cómo se nos presentan estos. Ahora vamos a utilizar los valores que hemos calculado previamente
de la opción Black-Scholes, aquí, delta 0 y B sub 0 para el call y delta 0 y B sub 0 para el put. Estos valores ya los colocamos acá y ahora vamos a calcular una línea recta que tiene pendiente delta sub 0 para el call, multiplicada por S sub 0 que hace las funciones de variable independiente, más B, que en este caso sería el intercepto. Y este mismo análisis de delta por S sub 0 lo calculamos para la opción put. Tenemos ya el valor para un punto en particular, ahorita veremos cuál es ese punto, y a partir de estas tres columnas y dos filas, vamos a utilizar unas fórmulas desarrolladas previamente en esta hoja de Excel, desarrolladas por quien les habla, para implementar las funciones de valoración por el modelo risk neutral para una opción call, que puede ser americana europea, para una opción put, también americana europea, y también para el modelo de Black-Scholes. O sea, el procedimiento que vimos antes se simplifica en una macro de Excel y simplemente lo llamo call americano o europeo, que puede entregar dividendos, así lo hemos llamado. Entonces él nos pide primero el valor de la acción, luego nos pregunta cuál es el valor de X, como otra función común y corriente de Excel, cuál es la tasa libre de riesgo 1, cuál es la tasa libre de riesgo 2, que como ya he dicho en este ejemplo la consideramos 0, cuánto es el tiempo al vencimiento, cuántos periodos o subperiodos he considerado y cuál es la desviación estándar, además de considerar si la opción es europea o americana. Si es europea, le colocamos al último parámetro el valor de 1. Y con esto ya tenemos el valor de este call. Este valor de este call no es idéntico al valor que habíamos calculado acá. Básicamente porque el precio con el que lo estoy calculando es de una acción que vale 25.000 y no una acción que vale 22.960. Si yo colocara el precio de la acción en 22.960, deberían coincidir los dos valores. Ahorita lo veremos más adelante. Ahora esta fórmula para el call la aplico para el put. Copio aquí las celdas, acá, y en vez de llamarle call, dado que es idéntica, le llamo put. Entonces ya tenemos el valor del put, en este caso el put europeo. Ahora vamos a calcular el valor del call americano. La misma fórmula, solo que ya el último parámetro queda con el valor de 0. Y hacemos el mismo cálculo para el put, solo que tenemos que cambiar el nombre por put. Y el último parámetro es 0 nuevamente. Entonces ya cometimos un error aquí. Nos faltó borrar este artículo de aquí. Ya tenemos el put americano europeo. Y ahora está correcto. Y las últimas dos fórmulas que vamos a implementar son las fórmulas de Black-Scholes, las que habíamos calculado previamente aquí. Esta es la fórmula de Black-Scholes en forma simplificada. Entonces es el call Black-Scholes con dividendos de S sub 0, X, KF1, el tiempo al vencimiento y sigma. Hay pequeñas diferencias entre los valores Black-Scholes y risk neutral.
Aplicamos la fórmula de Black-Scholes para el put. Básicamente es la misma del call, solo que con el nombre de put. Veamos cómo cambia el valor. 639 es para Black-Scholes, 670 para el risk neutral americana, para el put, 649 para la risk neutral europea. Vemos que la europea vale un poco menos que la americana. El Black-Scholes equivalente entre estas dos, el equivalente de Black-Scholes es este, y el equivalente para el call es este con este. Estos valores ya los hemos reportado en esta tabla de datos. Esta tabla de datos lo que va a hacer es estimar las diferentes realizaciones del valor intrínseco del call, de la ecuación delta 0 S sub 0 más B sub 0 para el call, y las expresiones risk neutral europeas y risk neutral americanas para el call, y lo mismo para el put. Y este resultado lo observaremos en estas gráficas. Procedamos. Es una tabla de datos muy simple. Seleccionamos el área, le damos análisis de hipótesis, tabla de datos. Los datos están en la columna, o sea que debemos seleccionar la columna, y la variable independiente va a ser S sub 0, que es el valor que tenemos aquí de 25.000. Y con esto obtenemos las gráficas que vamos a analizar. Aquí al lado las tenemos. Entonces vemos que hemos graficado acá como función del precio S sub 0 cuál es el valor intrínseco, cuál es la ecuación delta 0 S sub 0. En este punto hay una tangencia. En este punto delta sub 0 es cuando el valor de la prima coincide con una combinación lineal de delta sub 0 unidades del subyacente más un activo libre de riesgo. Ya de aquí en adelante no coincide. Para cada punto habría que volver a recalcular delta y B sub 0, pero en un punto coinciden. Y vemos acá que el precio del call europeo, verde, y el precio del call americano coinciden, y obtenemos este mismo resultado. Aquí no hemos graficado el valor del call con la fórmula de Black-Scholes para no llenar de demasiados números o líneas la gráfica. Este mismo cálculo lo estamos mostrando para la opción de venta, y es de nuevo una sensibilidad de la opción al precio de venta. Entonces tenemos el valor intrínseco, y por supuesto tenemos el valor, en este caso, de la opción europea, el verde, y de la opción americana, que es la línea punteada lila. Vemos que en cierto punto, de aquí hacia adelante, la opción americana vale más que la europea porque se cruza con el valor intrínseco, donde nos está diciendo que en este caso ya es mejor ejercer la opción que tenerla o venderla. Entonces digamos que esto es lo que nos muestra el resultado, digamos, de las diferentes fórmulas y funciones que hemos graficado. Muchas gracias.